guías de trabajo que inclusive tenían el formato para poder realizar un plan de enseñanza. Al principio quizás era un poco complejo, ¿verdad? Y se preguntaban, bueno, pero ¿y cómo voy a hacer yo para elaborar esto? Y eso es lo que este día vamos a comenzar a abordar. Es importante que recordemos que este plan, y quiero hacer énfasis en eso porque de repente cuando ya estamos en prácticas y les pregunto, no es que eso yo nunca lo vi, ¿verdad? Pero hoy tenemos la fortuna de que va a quedar la evidencia que sí lo vimos y va a quedar registrado. ¿Por qué les digo esto? Porque las charlas, cada vez que nosotros impartamos una charla, vamos a tener que también hacer nuestro propio plan de enseñanza, que sería ese plancito de charla. Y ustedes recuerden que va a ser necesario cuando ustedes realicen una entrega educativa específicamente planeada, porque las charlas se dividen en charlas incidentales, que son aquellas que nosotros en el momento yo veo al paciente y digo, no, esta persona necesita que yo le hable de lavado de manos, pero yo no había hecho una planificación porque hasta este momento identifiqué cuál era la necesidad educativa de este paciente. Sin embargo, cuando yo previamente sé cuál temática voy a impartir, por ejemplo, si yo sé que el otro lunes me toca hablar en el Club del Adulto Mayor sobre el programa de adulto mayor, sobre la hipertensión, por ejemplo, yo tengo que prepararme porque esa sí ya es una entrega educativa planeada y debo de llevar también mi planificación de enseñanza, que sería el plan de charla que vamos a empezar a compartir. Recordándoles el compromiso, que es el valor del año, y es importante que nosotros lo tengamos presente, ¿verdad? Porque pues en este momento creo que el compromiso a seguir adelante es importante y en nuestra profesión también debemos ser comprometidos. La agenda, ustedes saben que cuando se desarrolla por esta vía, de igual manera vamos a dar lectura a los objetivos, desarrollar el contenido. Si hay preguntas, ustedes las realizan y la retroalimentación también se da por este medio. En el caso de los que no se logren conectar, pues la clase va a estar grabada para que ellos puedan verla después y retroalimentarse y hacer preguntas en el foro que estaría el día de mañana. De igual manera, la diapositiva está en la carpeta de esta semana. Como les decía, la temática es la planificación de la enseñanza y en este momento vamos a iniciar hablando de los objetivos, que en este caso sería que ustedes conozcan el proceso de planeación de la enseñanza y que describan los elementos que integran la planificación de la enseñanza. Para eso, quiero que vean la imagen. Obviamente, dentro de nuestra mente, en nuestro cerebro, hay mucha información. Cuando a nosotros nos piden que hablemos sobre una temática en específico, nosotros tenemos y pensamos muchas cosas, pero ¿qué es lo que hace o marca la diferencia? Lo que marca la diferencia es que yo pueda planificar lo que voy a realizar. ¿Planificar de qué forma? Bueno, con los pasos que vamos a ver a continuación. Ya veíamos el día de ayer que las experiencias significativas son las que permiten que yo tenga un mejor proceso de aprendizaje. Y esas experiencias se realizan a través de el olfato, la vista, el sentido del gusto, el sentido auditivo, o que yo pueda tocar lo que voy a aprender a hacer. Ahora bien, ¿de qué manera voy a planificar esto? Pues eso va a depender mucho del tema que yo vaya a utilizar o que vaya a impartir. Por ejemplo, si yo voy a hablar de lavado de manos, obviamente puedo poner que la persona solamente vea el lavado de manos o puedo hacer que la persona realice el lavado de manos, pero todo eso yo lo tengo que planificar. Las experiencias significativas, ¿qué son?
porque escuchamos hablar de ellas, escuchamos que existen, escuchamos muchas cosas, pero realmente ¿qué son? Es todo aquello que al vivirse deja una huella en la persona que la transforma favorable o desfavorablemente. ¿Qué pasa si en una entrega educativa yo empiezo a decir un montón de cosas y ofendo a los pacientes y los regaño a los pacientes? Eso va a crear una experiencia desfavorable y muy probablemente la persona ya no quiera venir a la unidad de salud, ya no quiera venir al grupo de adulto mayor, ya no quiera venir a las consejerías porque yo lo que hice fue que le creé una experiencia significativa, pero que fue desfavorable. Y nos aparece abajo y nos dice, los ejemplos pueden ser una conversación, la lectura de un libro. A veces nosotros podemos estar muy motivados a leer un libro, pero vemos que el libro es complejo, no tiene palabras que me sean fáciles de comprender. Entonces, eso también marca una experiencia desfavorable y muchas veces pues, voy a querer dejar de leer el libro, ¿verdad? Porque no me motivó. Entonces, vemos la importancia de que se pueda generar una experiencia significativa en la persona a la que le vamos a explicar. Pero la planificación específicamente responde a las siguientes preguntas. ¿Para qué voy a realizar esta entrega educativa? Bueno, para que los pacientes que llegan al establecimiento de salud conozcan sobre la dieta que deben seguir las personas que tienen diabetes. ¿Qué voy a realizar? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿A quiénes o quién lo va a realizar? ¿Con qué, cuáles recursos voy a utilizar y cuándo lo voy a hacer? Yo, al momento de planificar, debo de responder estas 6 interrogantes para que mi planificación englobe todo lo que necesita para desarrollarse de una manera positiva, las cuales, relacionándolas con elementos del plan de enseñanza, equivaldrían al planteamiento de los objetivos, contenidos, métodos, recursos, procedimientos, formas de evaluación y ubicación del tiempo. Cuando yo les pregunto a veces cuánto tiempo se van a tardar en dar esa entrega educativa y ustedes en el plan han puesto, no es que 1 hora, ¿creen ustedes que 1 hora está bien para una entrega educativa? Yo de entrada creería que es demasiado tiempo. Recuerden que estamos hablando de un grupo que va a estar o en el hospital o en la unidad de salud y necesitamos pues que el tiempo sea no 1 minuto, pero sí que sea un tiempo corto, pero que nos permita aportar todo lo que nosotros hemos planificado para darle a conocer al paciente. Básicamente, el resultado de la planificación didáctica es para evitar la improvisación. Y yo siempre les digo, hay momentos en los que pasan a dar un tema y se les nota que no han leído y que no saben y que están ahí solo exponiendo solo porque no digamos que ay, ¿verdad? Que si no paso la liga me voy a poner 0 en la charla. Pero el problema es que se nota cuando están improvisando. Miren, empiezan a ver para todos lados, empiezan a verme a mí, porque yo me siento allí con los pacientes, ¿verdad? A escuchar la entrega educativa y empiezan a ver para allá, para acá y se les nota que están improvisando. A veces tienen el material y tienen su rotafolio, pero ¿qué sucede? Ahí lo están leyendo y a veces no entienden ni la letra que han escrito. Entonces ahí nosotros podemos observar la improvisación, porque cuando uno conoce una temática, uno está seguro de lo que está diciendo y esa misma seguridad y confianza se la transmitimos a la persona que nos está escuchando. De igual manera vemos que también nos sirve para asegurar la secuencia del trabajo. No estar en ese momento, y yo qué iba a hacer, primero iba a decir esto o primero iba a decir esto, sino que ya saber qué voy a decir primero en la introducción, qué voy a decir y qué voy a abordar en el desarrollo del contenido y de qué forma voy a evaluar
que las personas hayan comprendido el mensaje que quise transmitir. De igual forma nos dice asegurar la coordinación entre las diferentes materias. Si fuese el caso de una temática que se va a impartir en un aula de clases. Que aquí, ¿cómo lo vamos a aplicar en la unidad de salud? Asegurar la coordinación entre las enfermeras que están en la consulta, la persona que está en archivo. Yo le voy a informar que voy a dar una entrega educativa, que los pacientes me van a estar escuchando, que si me pueden permitir que yo la dé para poderlo llamar, porque la gente que hace está preocupada porque si no escucha que lo llaman en archivo, pues ni modo, vea, ya lo ponen ahí, no contestó, al final se les olvida el expediente y ya no hay ni qué hacer. Entonces es importante que nosotros coordinemos con todas las áreas para que el paciente sí estemos tranquilos y nos logre prestar atención. Luego dice que hay que reflexionar sobre la responsabilidad del maestro, en este caso, ustedes que van a ser los maestros en ese momento, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje llegue a mejor término. Es decir, yo tengo que evitar, por ejemplo, hacer rotafolios o carteles que estén llenos de letras, llenos de letras y yo leyendo, vea. Y como les digo, se han fijado a veces que la letra quizás como uno no logró calcular el espacio que iba a usar, la letra primera es así, grandota, pero ya después va como así, vea, y termina así porque ya no nos cabe. Entonces, todas esas cosas hay que evitarlas porque eso afectan, en primer lugar, la estética, vea, que uno se queda, y ese rotafolio, pero también afecta el proceso de aprendizaje de las personas. Y luego dice, adecuar las tareas al tiempo y a las posibilidades. Obviamente, si yo no tengo, por ejemplo, alcohol gel para darle a todos los pacientes y puedan desarrollar el lavado de manos ahí, yo no puedo poner esa actividad porque yo sé que no la puedo realizar. Igual sucede en algunas unidades de salud, tienen equipo multimedia y algunos me dicen, Lick, y yo puedo dar la charla con diapositiva. Claro que puede, pero ¿qué necesito primero? Saber si me van a prestar el equipo, saber si está listo para el día que yo voy a dar mi charla. No es que yo voy, pues sí, como aquí hay equipo, hoy voy a dar mi charla y no planifique con nadie ni le pregunte a nadie. Entonces, así no funciona, sino que debemos adecuar las tareas a las posibilidades que tenemos en ese momento y en el lugar que estemos, porque no en todos los establecimientos es igual. La planificación se compone por, en primer lugar, determinar el tema. Ya les decía que ustedes tienen libertad total de determinar su tema. Y aquí nos explica qué es eso. Consiste en seleccionar el tópico, contenido o aspecto a desarrollar. Esto está fácil. Pero después viene una de las cosas que ustedes me dicen, no es que yo, esto sí a mí es lo peor que me pueden pedir, la formulación de los objetivos. Realmente, ¿qué son los objetivos? Consiste en definir los resultados que se esperan al finalizar el proceso de la enseñanza. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que siempre el primer objetivo es dar a conocer. Y de entrada eso está mal redactado, porque en primer lugar lleva dos verbos. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a dar o van a conocer o qué es lo que van a hacer? Yo les recomiendo que para la formulación de objetivos, a veces nos cuesta mucho encontrar el verbo que vamos a utilizar. Existe una taxonomía que se llama taxonomía de Bloom. En la taxonomía de Bloom, ahí nos dice un listado de objetivos que nosotros podemos utilizar para el desarrollo de un objetivo, ¿verdad? Entonces eso va a hacer y va a permitir que nos haga más fácil la formulación de los objetivos. Luego vemos ejemplos aquí de unos objetivos. Esa es otra cosa. Fíjense bien, comencé diciendo el primer objetivo, conocer la anatomía del aparato digestivo. ¿Por qué se hace? Porque el primer objetivo tiene que ser en una dimensión más amplia. Yo primero voy a conocer la anatomía de todo el aparato digestivo
para después poder describir la función de la boca y después escribir correctamente el nombre de las glándulas que intervienen en el proceso de masticación, que significa que cuando yo estoy planificando mi plancito de charla, primero voy a pensar en lo más grande que voy a dar a conocer a los pacientes, que podría ser nuestro objetivo general, y después voy a pensar en los objetivos que derivan de ese objetivo grandote que yo me he planificado. No voy a decir primero que voy a escribir el nombre de la glándula y al final voy a conocer la anatomía del aparato digestivo. No es así. Tenemos que tener cuidado en eso que vamos a desarrollar. De igual forma, vemos que hay que preparar el tema. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en la selección, organización y distribución del contenido a enseñar en el tiempo establecido y tomando en cuenta las técnicas de enseñanza para el logro del objetivo. Yo voy a saber mi tema, pero después de saberlo, voy a seleccionar, voy a organizar y voy a distribuir el contenido que yo voy a transmitir a las personas. No es que porque yo voy a hablar de la hipertensión arterial, voy a, híjole, todo un libro entero, porque a veces también sucede que en su material didáctico está demasiado cargado. Lleva todo el libro, si es que por poco lo han pegado allí, copia, vea, del libro. Entonces, no es así. Por eso es que para la preparación del tema, nosotros vamos a seleccionar, vamos a distribuir, vamos a enseñar y de esa manera extraer los aspectos que yo quiero que mi paciente conozca. Y posteriormente viene ya la ejecución de lo que he planificado. Contiene los temas principales en que se organiza el contenido de la unidad. Asimismo, se especifica cómo se va a desarrollar el tema, el tiempo que se utilizará para ello, la metodología a utilizar y la forma en la que yo voy a evaluar este contenido. Y esto lo vamos a ver más adelante. Si ustedes recuerdan, y ustedes estoy más que segura que vieron esta imagen en su guía de trabajo, nos dice que vamos a colocar el lugar, el tema, la persona responsable, la fecha y los objetivos. Y en la parte de abajo nos aparece que tenemos introducción, desarrollo, evaluación y a la par nos aparece tiempo, contenido, metodología y de qué manera yo voy a evaluar. Más adelante nos describe qué vamos a ir colocando en cada uno de esos espacios. En el lugar, que fue, aquí podemos observar, lo primero que vamos a colocar, nos dice, se refiere a la institución y o al salón de clase o aula asignada. Por ejemplo, en los planes de charlas dirigidos a los pacientes de una unidad de salud, ¿a dónde puede ser el lugar? Podemos escribir consulta externa de la unidad comunitaria de salud familiar Soyapango. Luego vemos qué dice el tema. En el tema, pues lo que vamos a hacer es escribir el título, ya sea de la asignatura o de la entrega educativa que se va a impartir. El responsable. A veces me dicen, Lick, ¿y quién es el responsable? Es la persona que está encargada en este momento de desarrollar la actividad. Aquí nos dice que hace referencia a la persona que planifica y desarrolla la actividad. Y luego vemos que los objetivos, que son los comportamientos que el alumno, el paciente debe alcanzar al finalizar el estudio. Eso es lo que nosotros al finalizar queremos lograr en el paciente. Entonces, en los objetivos vamos a colocar lo que ya estructuramos, lo que nosotros queremos que al finalizar este tema se logre en el paciente, es lo que vamos a colocar ahí. En las etapas, y aquí vamos a recordar que las etapas son las que están en esta parte, que hacen referencia a la introducción, el desarrollo y la evaluación. Aquí lo que vamos a colocar es lo siguiente. En la introducción, pues es el momento preparatorio, el momento inicial,
en donde tenemos que motivar al paciente, explorar conocimientos y comprobar la disposición de los individuos, es decir, de los pacientes que están ahí, para asegurar la asimilación del tema o contenido. Podemos nosotros ver que podríamos en la introducción realizar una lluvia de ideas. Por ejemplo, preguntarle a las personas, bueno, ¿qué conocen ustedes acerca de el cuidado del paciente postquirúrgico? Y ya las personas van a empezar a contestar, o podría ser que no contesten, pero porque no tienen el conocimiento, pero ustedes utilizar este momento para inducir, motivar y llamar la atención de las personas que están ahí. Luego vemos el desarrollo. En el desarrollo propiamente dicho, ya es la etapa en la que vamos a poner al individuo en contacto con el tema. Es decir, en el desarrollo yo voy a escribir cuáles son los puntos que voy a tratar. Bueno, yo voy a hablar sobre la lactancia materna, pero voy a decir la definición, voy a decir las complicaciones de la lactancia materna, los beneficios, todo eso va incluido en el desarrollo. Y también nos dice que puede ser que el desarrollo se dé a través de una exposición participativa o una demostración práctica. Ya sería, por ejemplo, con el tema que les estaba poniendo de la lactancia materna, las formas correctas de amamantar, y lo podríamos realizar con un muñeco, explicarle a las mamás que están ahí de qué manera pueden dar lactancia materna. Y dice que eso permite el apropiamiento del conocimiento. La evaluación es importante. También es necesario verificar que se haya alcanzado los objetivos, que se haya alcanzado el logro de los objetivos que yo me planteé al principio. A veces me dicen, Liz, pero ¿y yo cómo voy a evaluar? Pues fácil. A veces es tan fácil como elaborar unas preguntas. Por ejemplo, si yo dije que iba a hablar sobre el concepto de las infecciones de vías urinarias, entonces en la evaluación, una de las preguntas que le voy a realizar a las personas es, bueno, voy a decirles o voy a preguntarles si entendieron y que me puedan describir con sus propias palabras cuál es la definición de la infección de vías urinarias, y así nosotros podemos obtener nuestra evaluación. En el tiempo, si yo digo desde el principio, bueno, yo me voy a tardar 20 minutos, ok, pero ¿cuánto tiempo se va a tardar en cada etapa? Puede ser que la introducción se tarde 5 minutos y en el desarrollo se tarde 15 minutos o se tarde 10 minutos. ¿Vea? Y en la evaluación otros 5 minutos, y ahí cerramos con los 20 minutos que yo destiné para todo el proceso de la entrega educativa que voy a dar. No hay que poner demasiado tiempo, ni tampoco poner 5 minutos, porque es mentira que en 5 minutos vamos a poder realizar las 3 etapas. Luego vemos que en el contenido, el tema se ha señalado previamente y aquí se divide en los subtemas, lo que ya les explicaba, en donde vamos a ir poniendo puntualmente qué es lo que yo le voy a hablar al paciente. Si yo le voy a hablar de vías urinarias, la definición, cuáles son las complicaciones, cuáles son los medios diagnósticos, eso no es que voy a describir todo eso, porque lo voy a describir en el documento escrito. Aquí solo voy a poner puntualmente los subtemas de los que voy a tratar, y lo que quiero también resaltar es que vean que dice lo que se desarrollará en progresión lógica. No voy a empezar hablando primero de las complicaciones. Tengo que iniciar hablando de la definición de la patología. Posterior a la definición, ir hablando de por ejemplo, los medios diagnósticos, el tratamiento, y al finalizar de las complicaciones, pero no puedo hablar de lo último primero, porque eso ya no sería una progresión lógica. Luego nos dice que la metodología debe incluir todas aquellas acciones que el profesor prevé para enseñar y el alumno realiza para aprender. Así, las actividades deben tener un potencial motivador,
es decir, dirigir la atención hacia el motivo de aprendizaje. Por ejemplo, aquí yo puedo escribir que la metodología va a ser en la introducción lluvia de ideas. Pero en el desarrollo va a ser una plenaria, o va a ser un diálogo, o va a ser una simulación del procedimiento. Ahí nosotros vamos variando las metodologías que ya vimos y ya conocemos, que se adapten mejor y que logren que la persona pueda alcanzar un proceso de aprendizaje significativo. Y en la evaluación nos dice, se anotarán los procedimientos a emplear para el logro de los objetivos. Ustedes también pueden decir, no, yo lo que voy a hacer es que voy a elegir a 3 personas de las que están ahí y les voy a pedir que hagan lo que les acabo de explicar. Ahí ustedes sabrán de qué forma o qué es lo que se adecua mejor al proceso o al tema que ustedes están en este momento impartiendo. Y de esa forma es como ustedes van a llenar su plan de charla. Entonces, vemos acá que no es complicado, simplemente es ordenar todo lo que yo voy a realizar en el momento de la entrega educativa en un cuadrito que sería bajo este formato. Entonces significa que la tarea que ustedes van a realizar, como su guía lo dice, tiene que llevar este formato que ya está establecido. A veces en la unidad de salud les va a tocar hacerlo a mano o no sé, puede ser que lo hagan a mano, pero el formato siempre va a ser el mismo. Bueno, jóvenes, esto básicamente es la temática que tenía para este día. No sé si ustedes tienen algo que comentar. El chambre de la calle. Y este no me sirve para la calle. ¿Alguna duda, pregunta? Con el otro todavía está dando con vos y ni te oí. Oí, era del vecino. Y siempre ellos ponen el límite de tiempo. No, el límite de tiempo ustedes lo van a poner. Ustedes son los que van